El mito guadalupano, un libro escrito por Eduardo del Río García. Rius escribió un libro sobre la Virgen de los Mexicanos. El mito guadalupano, un libro de pocas páginas, pero que relata el mito del símbolo religioso quizá más importante de México. Como es de esperarse, aquí no se habla de la grandeza de la religión como se hace en misa, sino de una farsa creada para controlar masas como es la Iglesia Católica. La religión católica en México es una herencia. Es el porqué del disgusto colectivo al tratar temas que pongan en duda las creencias inculcadas. El creyente cree que cree. Carlos Marx dijo, la religión es el opio del pueblo. La forma y el estilo de este libro puede parecer en un principio frívola y superficial, quizá un tanto irrespetuosa. El libro es serio en su esencia. Para su elaboración recurría a fuentes históricas de autores creyentes y no creyentes, al rigor científico, para tratar un asunto tan importante para millones de mexicanos. El ser humano debe de creer en algo, es indudable, pero esa creencia debe de ser en algo que lo vuelva mejor, que lo beneficie material y espiritualmente, no que lo haga sumiso y explotable, como ha ocurrido desgraciadamente en el culto a la guadalupana. Un pueblo de idólatras y fanáticos es un pueblo fácil de engañar y explotar. Muchísimos mexicanos, y no se diga mexicanas, creen a ciegas en la Virgencita de Guadalupe, aparecida, según predican curas y obispos, en la punta de un cerrito del Tepeyac, el 9 de diciembre de 1531 al indio Juan Diego, hecho que no ha reconocido el Vaticano como verídico, aunque en los jardines del Vaticano hay una estatua de la Virgencita. Anteriormente a la conquista, existía en el cerro del Tepeyac un templo dedicado a Tonantzin, nuestra madre, el mismo cerro donde ahora es el santuario de la Virgen de Guadalupe. La fecha principal de la fiesta a la diosa Tonantzin era el 22 de diciembre en el antiguo calendario, que cambió el 15 de octubre de 1582 por órdenes papales y vino a ser el 12 de diciembre. Este pequeño detalle se le olvidó a todos los historiadores guadalupanos, porque es una de las claves para explicarle el cuento de la aparición. Actualmente nadie se atreve a negar el hecho. Desde siglos antes de la llegada de Cortés en el Tepeyac había un santuario en el que se adoraba a la diosa Tonantzin, la madre de Dios. Hernán Cortés cargaba un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, española por cierto, con corona de oro y rodeada de 12 estrellas de oro, y que no cargaba niño. El susodicho estandarte fungió como bandera de los conquistadores hasta la primera audiencia, y una copia de la imagen de la Virgen de Guadalupe fue colocada en un templo que Cortés mandó a construir en el cerro del Tepeyac. ¿Y por qué en el cerro del Tepeyac? Porque ahí se adoraba a Tonantzin. Hay que reconocer que la política religiosa del clero español de la conquista fue muy inteligente, porque sustituyeron a los dioses indígenas por los nuevos dioses, adaptándolos de acuerdo a sus virtudes conocidas. En este punto es cuando la religión católica hace lo que mejor sabe: destruir, matar y convencer a la fuerza. Zumárraga mismo confiesa haber destruido más de 20,000 ídolos y 500 templos indígenas en su afán de acabar con la antigua idolatría e imponer la nueva llamada catolicismo. Cristo sí, Tlaloc no. Por órdenes del rey de España, los indios fueron convertidos en esclavos de los españoles hasta Zumárraga y Bartolomé de las Casas los tenían, y obligados además a practicar la nueva religión. A casi un siglo de la conquista, los indios seguían adorando a sus antiguos dioses, a escondidas, claro está. ¿Qué hacer para completar la conquista del país? ¿Matar a todos los indios como en Cuba o en Estados Unidos? Mejor conquistar espiritualmente, mejor atarantarlos por medio de la religión. Según se cuenta, un 9 de diciembre de 1531, Juan Diego, un humilde indio, recibió la sorpresa de que se le aparecía la Virgen María en el cerro del Tepeyac y le pidiera que se le hiciera en ese lugar un templo. Y lo que es más sorprendente, en la tilma del indio apareció solita una imagen de esa misma Virgen como prueba de que realmente se había aparecido y que era la Virgen María. Visto lo cual, y el hecho de que dicha Virgen fuera india, sirvió para que se le levantara un templo y se le iniciara un culto idolátrico a la imagen, culto que perdura hasta nuestros días con millones de fanáticos fieles que naturalmente aportan su dinero para sostener el culto y para que la Virgencita lo tenga todo y nada le falte, y se gasten 300 millones de pesos en un nuevo estadio, templo, en un país muerto de hambre y necesitado de todo. Pero la triste verdad es que tal aparición nunca tuvo lugar. No es tal imagen divina, sino una vil pintura hecha por humanos.
Un suceso de tal naturaleza, la aparición de la Virgen, debió armar tremendo revuelo en todas partes, ¿verdad? Pues no, nadie se enteró, ni siquiera en México, ni los historiadores, todos católicos, ni la Iglesia, ni nadie dijo ni media palabra de un asunto tan importante, ni a favor ni en contra. Entonces, ¿cómo salió lo de las apariciones? Pues la primera noticia de las apariciones se dio hasta 1648, es decir, 117 años después. El autor del cuento fue el padre Miguel Sánchez, español, en un libro titulado La imagen de la Virgen María. La Virgen de Guadalupe seguía siendo para los indios una virgen extranjera que no les merecía su atención. Por eso los curas debían de pensar en crear una virgen nativa mexicana. La solución estaba en el Tepeyac, y más concretamente en la madre de todos los dioses, Tonantzin. El autor de la copia modificada de la Virgen de Guadalupe hispana fue el pintor indígena Marcos Cipactli, bautizado como Marcos de Aquino y alumno de Fray Pedro de Gante. Según el testimonio de Fray Francisco de Bustamante, entonces no es obra divina la imagen de la villa, ni es divina, ni siquiera es la pintura original. La pequeña iglesia que se levantó en el Tepeyac sobre el templo de Tonantzin pasó un siglo sin pena ni gloria. El 25 de septiembre de 1575, el cuarto virrey de la Nueva España, Almanza, contestó al rey de España, Felipe II, quien quería saber por qué y cómo había un santuario de Guadalupe en México, que desde 1455 existía ahí una ermita con una imagen de una señora a la que llamaron de Guadalupe por decir que se parecía a la del mismo nombre en España, pero ni media palabra de tal aparición. El mito guadalupano nació en 1648 con el libro del padre Miguel Sánchez, y estas son las pruebas de la aparición de la Virgen a Juan Diego. Los historiadores guadalupanos han aportado como pruebas de la veracidad de las apariciones y lo dicho por el padre Sánchez estos 15 argumentos. 1. Probables testimonios del obispo Zumárraga. 2. Una carta que se dice Zumárraga escribió a sus jefes en Italia. 3. Una supuesta historia escrita en 1552 por Fray Jerónimo Mendieta y reescrita en 1600 por Fernando Alba. 4. Una supuesta relación que se dice escribió Antonio Valeriano. 5. Un cantar que se dice escribió Francisco Plácido. Número 6. Un mapa que se dice que existió. 7. Un testamento atribuido a un pariente de Juan Diego. 8. Los testamentos de Juana Martín y Esteban Tomelín. 9. El testamento de Gregoria Morales. 10. Las relaciones atribuidas a Fernando de Alba. 11. Unos papeles donde dijo el padre Sánchez haber sacado su versión. 12. Unos anales que dijo el padre Baltasar González haber visto a un indio. 13. La historia del padre Lazo de la Vega. 14. Una historia que se dice existía en la universidad. 15. Un documento de Bartoloache. Solo el documento 13 existe, la historia del padre Lazo de la Vega, que es la traducción del libro del padre Sánchez. Joaquín García Izcabalceta, después de realizada su investigación, concluye que la aparición es una mentira. La iglesia aporta como prueba máxima de las apariciones la imagen que se adora en la villa y que asegura la iglesia haber sido hecha por los ángeles en la misma tilma de Juan Diego. El cuadro venerado en la nueva basílica ni es el original pintado por don Marcos Cipactli en 1536. ¿Qué ateo dice tal mentira? Ahorita lo quemamos. Ningún ateo. Veamos los testimonios eclesiásticos contra el mito guadalupano. El primer ataque conocido y directo contra el mito guadalupano proviene del provincial de franciscanos en México, Fray Francisco de Bustamante, quien predicando en la iglesia de San Francisco el 8 de septiembre de 1556 dijo: ¿y si se trata de apartar a los indios de la idolatría, por qué se les obliga a adorar a una Virgen de Guadalupe pintada ayer por el indio Marcos? Y dijo además que no sabía dónde iban a parar las limosnas que ingresaban a la ermita de Guadalupe. La imagen se decía que estaba sobre un yate de fibras de maguey. En 1751, Miguel Cabrera, pintor oficial de la Iglesia Católica, dijo que era una obra divina. Roma pidió que se examinara. Dicho examen arrojó las siguientes pruebas. La pintura tenía varias manos. La manta es de palma y no un ayate de maguey. Está pegado sobre un bastidor de madera. La pintura estaba sumamente deteriorada por los hongos y humedad. La comisión de Bartolache negó su origen divino en el año de 1787. Ya para 1895 la imagen estaba en tan mal estado que tuvo que ser cambiada a escondidas del público, encargándose de ello el padre Plancarte. Para suplir al viejo cuadro se escogió uno que estaba en el convento de Capuchinas. Ver el Universal del 3 de diciembre de 1895 con las declaraciones del padre Plancarte.
y tan cierto es que la cambió que se armó un escándalo por un detallito. Mientras que la anterior imagen de la Virgen tenía una corona, la nueva no la tenía. Plancarte fue acusado públicamente de haber borrado la corona de la Virgen de Guadalupe. Burlándose de la gente, Plancarte dijo que nunca había habido tal corona. Pero, ¿y las copias que en todas partes había con corona? Plancarte llegó al colmo de la burla. Declaró que, tal vez por milagro desapareció la corona, y los fieles se lo creyeron. ¿Quién hizo entonces la imagen que está en la nueva basílica? Se supone que Miguel Cabrera. En este grabado de 1751 puede verse claramente la corona que llevaba la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué la actual no la lleva? ¿Cómo es que desapareció en 1895? ¿Por qué la iglesia no ha explicado nunca la desaparición de la corona? Si no podemos dar una explicación buena de la aparición, menos vamos a dar una de la desaparición. Para dar por olvidada la investigación de García de Icas Balseta, la iglesia mandó a hacer un nuevo documento al historiador Mariano Cuevas en 1931, Álbum Histórico Guadalupano, donde se presentan 25 pruebas de la aparición, igual de chapuceras que las anteriores. Ejemplos: un cantar en náhuatl de 1890, una carta de Zumárraga a Cortés sobre una fiesta religiosa celebrada después del 25 de diciembre de 1531, un códice de Londres que dice que bajó la Virgen al Tepeyac en 1556 y no en 1531 como según dicen los aferrados, los anales del indio Juan Bautista que dicen en el año 1555 se manifestó la Virgen allá en el Tepeyac, otro documento que dice en el año de 1530 se apareció la Virgen, el testamento de una señora que deja sus tierras a la Virgen, una pintura en 1623, una capilla construida en 1659. La imagen de la Virgen fue pintada por el indio Marcos Zipac. Mucho más adelante, 1751, el arzobispo Rubio encargó al pintor Miguel Cabrera, pintor oficial de la iglesia y autor de varias copias de la imagen, que le diera una retocadita. El cuadro estaba en pésimas condiciones pese a su celestial origen. Pintor mediocre, Cabrera escribió posteriormente un libro sobre el ayate pintado que como bien fanático religioso llamó Maravilla Americana, editado por el señor arzobispo Rubio, y que dijo sobre la pintura del maestro Cabrera, que no era concebible que la mano humana pudiera haber pintado un cuadro como el de la Virgen de Guadalupe. Otra falsedad: el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco no fue fundado sino hasta 1536 y apenas un año antes, en 1535, se envió allí a 2 franciscanos. Fue hecho parroquia en el año de 1572. ¿De dónde iba a sacar un cura o cómo iba a oír misa Juan Diego si no había iglesia? Ver Historia General de las Cosas de Nueva España, del padre Sahagún, escrita por él precisamente en Tlatelolco, que ni menciona siquiera tan portentoso suceso digno de ser dado a conocer. ¿Y de dónde sacaron que la Virgen pidió que se le llamara de Guadalupe, si ya había una llamada así en España? Y si un indio no podía pronunciar la G ni la D. Otro detalle de risa loca son las alas del angelito, charros y son tricolores. No resulta extraño que le hubieran puesto unas alas de verde, blanco y rojo 300 años antes de que esos colores fueran puestos en nuestra enseñanza patria. ¿O es otro milagro de la desaparición de la corona? Las pruebas presentadas por la iglesia no son otra cosa que falsedades. Los indios fueron convertidos a la religión católica a base de la fuerza. Los españoles adaptaron los dioses según convenía. Tal es el caso de la Virgen de Guadalupe y Tonantzin. Tampoco es coincidencia que en el lugar donde se adoraba a esta diosa pasara a ser el sitio donde se adora a la Virgen de Guadalupe. Un detalle: la Virgen de Guadalupe era el estandarte de Hernán Cortés. La Virgen Morena fue creada para que los indios se sintieran identificados. La Virgen fue un invento para lograr más dinero y mantener controlados a los indios. Las pruebas presentadas de su aparición no tienen bases reales, sino que son simples testimonios de los cuales no coinciden unos con los otros. La milagrosa pintura o imagen pintada por los ángeles, como dicen los creyentes, tuvo que ser cambiada por el desgaste del tiempo, pero se les pasó un detalle: hacer una réplica exacta. Como ya se dijo, la corona de la Virgen desapareció de milagro.